Buenos días, más buenas tardes desde mi perspectiva a todos. Pero pienso que vamos a esperar un poquito más para que más gente pueda entrar a esa presentación. Ya, bueno, ahora empiezo porque tenemos mucho que abordar. Esa presentación hoy día voy a abordar hablar sobre el quechua en general, como una lengua incaica, y su aprendizaje en 2024. Esa presentación está dividida en dos partes. Esa primera parte voy a hablar más sobre la cultura, sobre esos aspectos para practicar el quechua cuando hablamos y cuando estamos acá en Cusco, por ejemplo, hablando o tratando de hablar con la gente, cómo lo hacemos. Esa parte, quiero que cuando tengan algunas preguntas pueden escribirles en el chat y después vamos a ver. Y esa segunda parte es la parte donde introduzco a todos el quechua collao. Y en esa parte pueden básicamente hablar también libremente, no como así, ellos pueden compartir lo que quieren, como practicar la pronunciación también, pero ya, vamos a empezar. Primero, les voy a introducir las variedades del quechua. Aquí ven una mapa de todos los países donde se habla el quechua. Hay bastantes: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Principalmente las variedades no tienen esas mismas posiciones, como algunos son más aceptados que otros. Por ejemplo, aquí en Cusco hablamos de la variante Collao, aquí, eso en gris. Y esa es la variante también muy cerca al quechua sureño, quechua boliviano también. Y eso básicamente tiene una pronunciación muy específica, muy diferente al quechua chanca, que está hablado aquí en Ayacucho y otros lugares como Huancavelica, Apurímac. Y esta pronunciación es diferente, hay una guerra básicamente entre pentavocálico y trivocálico. Y el quechua que les voy a introducir a ustedes hoy día es el pentavocálico de la región de Cusco. Primero voy a hablar un poquito más acerca de la práctica del quechua en Cusco y los pueblos, que es su diferencia. Tengo experiencia con dos, viviendo aquí en Cusco y en los pueblos, porque esa hay una diferencia, obviamente, si cuando tenemos la apariencia de una persona que parece indígena, como quechua, es más fácil, la gente la habla básicamente en quechua. Pero la situación aquí en Cusco es que hay mucha discriminación. No es tan horrible que en Lima, pero también hay mucha discriminación contra la gente que habla quechua, que está conectada con ruralidad, con pobreza, ya, sienten que son mejores que los de los pueblos que hablan quechua, donde proviene el idioma. Y por eso mucha gente, cuando tratamos de hablar con ellos, acercamos a esas personas tratando de hablar, por ejemplo, en los mercados, tal vez muchas veces nos respondan en español. Y aunque continuamos hablando en quechua, tal vez muchas veces nos respondan en español y no quieren hablar. Pero sí hay algunos que quieren hablar quechua y generalmente sí valoran la gente y se sienten muy, muy orgullosos o alegres cuando una persona aprende su idioma. La diferencia son los pueblos, como Mazbamba, donde yo viví por 3 semanas, por ejemplo, por mi profesión también. Y acá la gente habla más el quechua. Todo el mundo habla quechua, todo está organizado en ese idioma. Y por eso acá también se sienten más como listos para hablar el quechua contigo. Se sienten también muy, muy alegres que estamos aprendiendo su idioma, que no parecen a ellos que es un idioma que gente quiere aprender. Pero lo que quiero también recomendar, lo que conozco específicamente de Cusco, es la Academia Mayor de la Lengua Quechua, donde se pueden encontrar cursos desde principiante hasta cursos avanzados. Pero también hay profesores individuales donde podemos conversar solamente con esa persona. También les voy a decir aquí un poquito, voy a decir describirles un poquito más sobre las prácticas culturales en los pueblos quechuas. En mi
experiencia puedo hablarles más como en el contexto de Umasbamba. En general, en todos los pueblos indígenas hay como por ejemplo, no por ejemplo, pero hay chakras. Ese trabajo en las chakras que ven aquí arriba en esa imagen, hay un ciclo de cosecha. De eso significa que en cada mes están como cosechando esos sus mismos productos. También con sus instrumentos están sembrando sus productos con la chaquitaglia, están preparando el suelo y así después están cosechando. Ahora estamos en el periodo de cosechar papas, como este. Estamos cosechando ahora en los pueblos como Umasbamba. Pero también ahora están, especialmente en Umasbamba, estuvieron cultivando pasto para sus animales, para los cuis, por ejemplo, para las vacas, para que puedan comer su propia comida. Y también lo que cultivan también es cebada, ollucos, ocas, habas y trigo. Cada año está también, ellos consideran como su ciclo de cosecha cada año empezando el 21 de junio, donde también hay el Inti Raymi como festival también muy conocido también y muy especial en Cusco, donde se celebra muy grande ese Inti Raymi en el 24 de junio. Pero en general, eso es el principio del año, el 21 de junio. También tienen su propia alimentación que consideran muchas veces, la mayoría de su comida empiezan con una sopita. Comen la sopita después de la sopa, comen segundo. Es un plato donde hay muchas variantes de comida, de productos que se puede poner adentro de ese segundo. Pero comen sopa y segundo para su trabajo muy duro en las chacras. Algunos también comen en las chacras cuando trabajan en comunidad y también comen en casa. Muchos más viejos que ya no están acostumbrados a mesas, no comen en mesas, sino en el suelo o en sillas. Cuando están tomando matecito para matecito también ponen coca adentro o tienen plantas. Yo, por ejemplo, tengo persil como ejemplo, pero ese persil obviamente no ponen en sus mates, sino también muña, también es muy popular, manzanilla, también para la digestión, para ayudar a los productos, a las comidas más difíciles de digestiar, porque aquí estamos en una altura muy alta, por eso es difícil tal vez. Eso ayuda. Y después, especialmente en la región de Huangsbamba, donde hay también chinchero, es muy conocida por sus por sus textiles en general. Por eso muchos de ellos, muchos de los habitantes viven del turismo, de explicar a los turistas cómo hacen la ropa, cómo preparan por ejemplo, las mantas también, como estos también, eso también hice con mi familia aquí, dos ejemplos de productos que también venden a las turistas, explicando también un proceso muy complicado también, pero también muy interesante que consiste en básicamente obtener la lana de la llama, de la alpaca o de la oveja. Y eso pueden cambiar su color con plantas naturales. Y así con una pushka, cambian la lana a un hilo. Y como ven en esa foto de abajo, de esa imagen tienen el hilo y los hilos de los diferentes colores, con eso están haciendo esos productos de textiles. También en esos contextos rurales hay muchas señas que como interpretan animales, fenómenos naturales, que dicen a los campesinos acá en los pueblos cómo va a ser el año, cómo va a ser la producción, cómo va a ser, si va a ser un año muy seco, no una producción muy buena, o si va a ser un año muy bueno para la producción. Para eso también interpretan las señas como animales, lo que hacen como huevitos y sus sonidos también, los fenómenos naturales, el viento, las estrellas, así eso pueden practicar. Y lástimamente hoy en día no toda la gente sabe eso todavía, están perdiendo también ese conocimiento. Pero poco a poco
Hay también gente que quiere básicamente hacerlo que también. Hay, por ejemplo, en italki, no, pienso que todos que están aquí, que conozcan esa plataforma de italki, también acá hay un profesor que habla específicamente de las señas en ese contexto rural, que enseña eso. Pero también tienen ese crecimiento en dueños y criaturas mágicas, en el contexto también rural, en que esas criaturas, cuando ven esas criaturas, muchas veces significan mala suerte. Y también hay muchas historias, cuentos sobre eso, pero de ahí vamos a terminar esa primera parte. Y no sé si ustedes han puesto unas preguntas en el chat. Ahora no tengo acceso al chat. Si algunos tienen todavía aquí preguntas, pueden preguntarlo directamente aquí en Zoom. Si no, voy a continuar con la segunda parte. Ya. Bueno, acá tenemos una comparación con esos dos variedades del quechua chanca y el quechua collao. Acá tenemos, por ejemplo, qué hace el quechua chanca más fácil o es su beneficio de aprender. Primero tenemos el alfabeto que parece mucho menos complicado cuando vamos a ver ese alfabeto de collao. Su pronunciación es más fácil o más sencillo, especialmente para esos extranjeros que aprenden el quechua, o generalmente toda la gente que aprende el quechua, también para todos, pero también que no hablan quechua. Y muchos textos escritos por el gobierno tienen el estándar del quechua chanca. Por eso también puede ser muy útil cuando queremos ver principalmente textos. El quechua collao tiene, pero en general el quechua chanca tiene sus expresiones más largas en vez del collao, que tiene sus expresiones más sencillas, más cortas y así. Es ya más sencillo en ese contexto. Y también ese idioma en general ayuda más a entender las demás variedades. Como hemos visto también, la variedad del quechua boliviano o del quechua sureño es más cerca al quechua cusqueño o al quechua collao que al quechua chanca. Y también es el estándar para muchos contextos cuando gente habla en el quechua. Y de aquí, de la gente en Cusco específicamente, cuando queremos hablar con la gente aquí, solamente consideran ese tipo de quechua como el correcto, cuando hablamos así con esa pronunciación. Por eso depende de lo que quieren. Y acá tenemos por el momento, algunos si quieren pueden básicamente ya hacer, hacer el audio como habilitar el audio para que podamos escuchar un poquito y pueden hablar, pero les voy a introducir ahora primero el alfabeto del quechua collao. Acá tenemos esos ejemplos, por ejemplo, ato, que acá es el primero de los 5 vocales, por eso es pentavocálico. E, erque, erque. I, inti, inti. O, orco, orco. U, uma. También los consonantes que tenemos. Ahora tenemos la situación un poquito puede ser un poquito difícil con la pronunciación de los vocales. Consonantes. Acá tenemos ese primer consonante, cha, churey, churey, cha, chaya y cha, chulla. Esos son los primeros. Acá tenemos ja, jo. En muchos casos pueden ver también en la escritura que eso se escribe como u, pero se pronuncia como jo. Eso también existe en muchos casos en quechua collao. Y también tenemos ka, quilla, quilla, ka, hipu, a, iri, la, lirpu, ya, llam, llam, ma, michi, michi, na, nina, nina, ña, ñawi, ñawi, pa, para, y pa, puyu, a, hacha. También acá tenemos tres, un poquito más difícil. Ja, jocha,
ja, jato, e, o a, ello, ello, ra, rumi, sa, sara, ta, tuta, ja, jaca, a, ica, ica, wa, guagua, y ya, yana. Si algunos tienen preguntas sobre el alfabeto y la pronunciación, pueden preguntar ahora. Si no, voy a continuar. Acá también tenemos los saludos. En el primer momento, sobre del quechua cusqueño, el quechua collao. Ah, ya. Tenemos una pregunta sobre la A. La A es básicamente una letra que se pronuncia acá. A, acá debajo, en el cuello, y es el A, ello. Es difícil hacer, no es fácil, es acá, ja y a, son esos sonidos más difíciles del quechua en general. Sí, sí parece también como en click sound, sí parece. Aunque es un poquito diferente, pero sí, sí parece, especialmente esos con apóstrofe. Esos son también, me parece a mucha gente los más difíciles. Ya, ahora continuamos con los saludos. Aquí tenemos, en el primer momento, se puede decir solamente esa parte hasta aquí. Alin punjay kachun. Eso en general es buenos días, como ya se puede decir buenos días, pero en general, mucha gente hoy día no dice Ali Punchecachu, sino buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por eso, si cuando no entienden bien o pues, no se sienten no tienen mucha confianza en esa frase específicamente, em, también pueden decir buenos días. Aunque también tiene mucho sentido aprender, por lo menos saber Ali Punchecachu que significa buenos días. Pero lo más importante son esos ejemplos de aquí, porque tenemos cuatro palabras. Acá tenemos ñañay y turay. Esos son dos ejemplos que usan solamente las mujeres cuando hablan con otra gente. Cuando yo, por ejemplo, digo, hay un llegacho ñañay, eso significa que hablo a otra mujer. Y por eso digo, buenos días, mamá. Eso también, mucha gente dice mamá aquí muchas veces, mucho aquí. También en el mercado se escucha mucho. Y también cuando digo, alguien punche cachun turei, hablo con un varón, o hablo, por ejemplo, puedo decir, buenos días, papá. En ese caso también, papá, mamá se usa muchísimo en los mercados aquí. Y los hombres o los varones dicen, "Ay, un chicacho, ok", hablando a otro varón, a otro hombre. Si dicen, "Ay, un chicacho, un panay", hablan a una mujer. Así funciona con las cuatro palabras, pero si cuando no saben qué decir, también pueden decir, "Ay, un chicacho, mamá", o mamá, eso también. O Ani Punjegachun, papá, eso también se puede decir. Es más fácil porque mamá y papá, todos dos géneros pueden decir. Y aquí tenemos Hinayata Kampahpas, para ti también, como respuesta. Hinayata Kampahpas. También se puede añadir esos ejemplos, lo que expliqué antes. Y también tenemos aquí Imainaya Kashanki, Alyancho. Imanayan Kashanki significa ¿cómo estás? Imanayan Kashanki. Y Alyanchu significa bien. Es también pueden empezar su saludo con Alyanchu, ñañaykuna, o en el contexto de yo diría, siempre cuando estamos en un grupo de géneros mezclados, yo diría Alyanchu, turay ñañaykuna. O los hombres dicen Alyanchu, wawaykaypanaykuna. Así, eso dicen. Eso es la mezcla entre diferentes géneros. También aquí tenemos como respuesta a esa pregunta, tenemos Ari, Aliyan, Mikashani, Hari. Es
Sí, estoy bien. ¿Y tú? Y eso la pregunta hungry es también tiene el agri, dice básicamente tiene la forma de o función de y tú. Y también como cuando terminamos la conversación, se puede también, cerca de la, cerca de terminar, se puede decir, no capas allá mi kashani. Eso también como respuesta a esa pregunta, Kangri, no capas allá mi kashani. Yo también estoy bien. Esa pregunta no pueden poner puntos, nos pregunta allá mi kashani. Ya. Pero es bien. Y también al final se puede decir usa, que significa bien. O ya. Ya. Lo que tenemos acá, después de la conversación, después de empezando esa conversación general, tenemos los despedidos en quechua. Queremos decir adiós y a la gente. Y lo general que tenemos, el adiós es básicamente, no hay como algo similar. Lo que existe más es tu Franciscama, que significa hasta que nos encontramos. Cuando vemos todos, cuando analizamos todos esos pedidos, podemos ver que aquí hay el sufijo cama. Eso, cuando escuchan también cama, eso siempre les puede decir que es un despedido. Tu cama hasta que nos encontramos. Unche cama, por ejemplo, también. Unche significa un día. Con cama hasta un día. Unche cama. Y también tenemos Minchakama. Minchakama. Eso tiene que ver con hasta la próxima. Ese mismo contexto. Mincha como próxima y kama hasta. También tenemos Pakarinkama como hasta mañana. Mucha gente también usa Pakarinkama muchas veces. Por eso también es muy útil. Y también tenemos expresiones de cortesía y agradecimiento en quechua. Como acá tenemos esos colores, anchata se refiere a mucho. Anchata, añachaiki. Añey es solamente, también se puede decir añey, que significa gracias. Añey. Esa forma más larga, añachaiki, significa te agradezco. Añachaiki, añachaiki. Pero si queremos decir esa frase como te agradezco mucho, anchata añachaiki. Eso decimos. Y también tenemos imamanta, como de nada. En el contexto, claro, cuando alguien te dice eso, dice como respuesta imamanta. Y también tenemos amajinakeichu, que significa por favor. Y también pampachawi, discúlpame, pampachawi. En el contexto en que todos sabemos cuando usamos pampachawi, chawi o discúlpame, ya no necesita más explicación. Anchata kusikuni, me alegro mucho. Eso también, conjunto con sumagliaña, que te vaya bien. Eso también usamos más como en el contexto de cuando vamos a irnos y ya nos separamos de una conversación. Decimos sumagliaña, eso, muchas veces. Hasta ahí no veo que hay preguntas, entonces continúo. Ya, ahora continuamos con expresiones para conocerse mejor en quechua. Primero tenemos la pregunta más importante en todos los idiomas. Tenemos Imansutiki. ¿Cuál es tu nombre? Imansutiki. Y como respuesta, no está aquí la respuesta como yo, pero se dice Nokaj Sutimi. Y después el nombre. Nokaj Sutimi Ana. El Sutimi sería como Nokaj, como N-O-Q-O. N-O, no, N-O-Q-A-Q y S-U-T-I-Y-M-I. Y después el nombre. Eso también puedo escribir en el chat para la gente que quiere saber cómo se escribe. Así. No Kasutimi Ana. Ya, eso sería la respuesta. Y también tenemos la pregunta, Maimantan Kanki, ¿de dónde eres?
En ese caso se puede decir Perumantan Cani. Eso, otro país, no sé si ustedes quieren saber cómo se dice país, pero en general los países se puede decir solamente en español, generalmente, no existe la traducción quechua, por eso. Y otra pregunta es, Maipetaj Tianqui, ¿dónde vives? En ese caso, en mi caso como Cusco, Tiani, hay esa versión quechua, porque el Cusco era el centro de todo el Tahuantinsuyo, todo el imperio inca. Hace bien. Serbia, Manta, una candidaria. Ok, y en ese contexto, por eso hay Hoscopi Tiani. Y por muchos pueblitos, como sea, en esos contextos quechua, también hay una versión quechua, pero sí están hablando de pueblos de otros países, no sé, como New York Tiani. También se puede decir, acá básicamente en Perú, Cusco, todo el mundo conoce Cusco. Por eso se dice Cusco Pitiani. Pero en el contexto de New York u otros pueblos que la gente no conoce que son pueblos, se puede añadir algo como New York, Yaxtapi, Tiani. Esa palabra yachta se refiere a ese pueblo, que es un pueblo, que no es un país, sino un pueblo. Si quieren decir eso como en el contexto Estados Unidos, Suyumantan Can. Eso es, eso diría para un país. Estados Unidos, Suyumantan Can. Ya. Y lo que falta aquí, aquí de esas preguntas es, Ima Petah Yank Anki, ¿en qué trabajas? Ima Petah Yank Anki. Así. Y la respuesta sería Yachachi Kani. Como en ese caso, una persona que es profesor dice Yachachi Kani. Hay muchas más profesiones que también, no todas las profesiones tienen una palabra en una referencia básicamente en quechua, pero hay profesiones que tienen una palabra quechua. Si algunos quieren saber como tal vez que si hay una traducción en quechua a su profesión, pueden escribirlo en el chat, qué profesión tienen, pero en general también se puede solamente decir profesor Cani, algo así. Si cuando no saben directamente en esa conversación cómo se dice esa profesión en quechua, dicen esa palabra en español. Ya. Así. Bueno, eso era mi introducción a lo muy básico del quechua. Si tienen todavía algunas preguntas, pueden preguntarme más acerca de todo eso, también de cómo se puede decir su profesión en quechua también. Ya les voy a compartir también un PDF que contiene muchos diferentes recursos por si acaso si quieren aprender un poquito más sobre el quechua, les puedo compartir un PDF donde hay muchas diferentes fuentes sobre dónde pueden aprender el quechua, qué fuente pueden utilizar. Eso tengo y eso les voy a compartir. Contiene también diferentes variedades, por eso si alguien tiene interés en el quechua de otra variante, pueden básicamente ya también con eso aprender esa variante. Ya. Ah, sí, 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 pues el quechua también de las fincas, también de en muchos contextos, también el Ecuador se llama el quichua, también acá. Y es muy suave, es más suave que el quechua del Cusco, también el boliviano también lo es. Eso también depende. También hay como hay un profesor también en la lista de Ecuador que obviamente tiene muchos más recursos sobre esa variante específicamente que tengo yo. Lo que yo conozco más es el quechua collao y el quechua chanca. Y si tienen también otras preguntas sobre
la presentación en general, más sobre el quechua, la introducción. Pueden preguntarlo ahora. ¿Cómo aprendiste tú personalmente ese idioma muy interesante? Mm, en mi caso tengo como mi bisabuela, ella hablaba quechua y su experiencia como niña era de que la forzaron en básicamente en un instituto católico para hacerla perder toda su cultura, su idioma. Y conozco siempre mi familia en Bolivia por eso, por su contacto, por ese contacto familiar y por mi abuelo que nunca le gustaba esa palabra en alemán significa, hay esa palabra upa, que significa abuelo, pero en quechua, opa significa tonto. Por eso cuando era muy niña, ese era mi primer contacto a ese idioma y aprendí que existe. Y cuando crecí más también en un colegio bilingüe, alemán-español, me di cuenta que hay ese idioma y quería aprender más acerca del idioma. También tenía interés en estudiar antropología. En la universidad también había el quechua. Y acá empecé en la universidad aprendiendo quechua y continuaba así, con muchos de los recursos que hay en la lista de, de esa PDF que enviaba. Y hay una presencia de la lengua en los medios del país ahora. Sí, por ejemplo, hay ñocanchi, o ñocanchi en general es un poquito más difícil porque es en Chanca el nombre, pero es básicamente del TV Perú, tiene un programa de novedades en quechua y también en aymara y en asháninca. Esos tres idiomas indígenas, en esos tres tienen también esos programas. También hay otro programa acerca de ese idioma quechua que tiene más que ver con tradiciones folclóricas, la música, así. Y también hay varios diferentes radios en contextos rurales, en contextos regionales, que hablan sobre el idioma, que hablan en el idioma, y así tratan de revalorar su idioma y practicarlo y también escribir. Pero mucha gente no puede escribir. Mucha gente que en el contexto rural no sabe escribir. Por eso hay más esos medios auditivos en el quechua. ¿Sabes si estaba escrito en otro escrito antes de los conquistadores? No había como ejemplos del idioma como escrito, era principalmente oral, pero también hay ejemplos como el quipu, que hemos visto en el ejemplo, Mm, el ejemplo, también puedo como abrir nuevamente la presentación porque acá hay el quipu, que mm. es básicamente una forma, se puede considerar como esa imagen, una forma de escribir, no era escribir informaciones, pero había dos versiones del Kipu, Ah, sí, básicamente lo de donde contaban datos como, como archivos, cuántas sí. personas había, también tributos y productos, así, pero también había Kipus que hablaban más, que la ciencia no entiende muy bien porque son más complicados y hablan más de cuentos, de esas historias, y compartan todo ese Mm, conocimiento a través del quipu. Pero también hay otra forma de escritura que es el tocapu, y en muchos contextos hay también en la ropa también, en las autoridades del Imperio Inca también llevaban esa ropa con los tocapos, que también tuvieron tenían su propio significado también. Y así vale. también compartieron su conocimiento, pero no tenían escritura como lo sabemos Ujú. ahora. Ok, muchas gracias. Añade. Sí, sí, el quechua se enseña en escuelas, eso depende del país. Por ejemplo, en Bolivia, desde Morales, el presidente, hasta 2019, había introducido esa ley de que en cada región de Perú o cada ciudad, dependiendo en el idioma indígena dominante, por ejemplo, en La Paz es el Aymara, pero en Cochabamba, por ejemplo, es el quechua, y acá, en esas regiones donde el quechua es dominante de sus idiomas indígenas, enseñan el quechua. En Perú también hay ese modelo de educación bilingüe, donde quieren enseñar
también esos, sus hijos en los dos, sus alumnos en dos idiomas, en el quechua y español, pero no hay muchos colegios o escuelas que lo hacen y todavía hay mucha discriminación a los niños que hablan español, pero con una manera muy quechua, que suena muy quechua, con acento, con palabras quechuas, hay discriminación y falta mucho esa idea de ya enseñar el quechua. Muchos colegios no lo hacen. También esos colegios muy pequeños que prefieren enseñar a sus alumnos el español para prepararles para el mundo acá en Perú. Por eso también la situación para el quechua en el pues, sector educativo es también complejo. El quechua también aprender más sobre el quechua también ayuda a entender a los países, a los diferentes países, a cómo funciona también la cultura, porque hay mucha mezcla entre el español y el quechua acá. Hay que saber que muchos quechuismos también en Perú hay, en Bolivia hay muchos quechuismos, también en Ecuador, esos países donde el quechua es más dominante que de todos los países donde se habla el quechua, puede ser también muy útil de aprender por lo menos un poquito del quechua para entender su lógica también de vivir, el idioma también. Aquí en Perú hay varias diferentes tiendas que tienen quechua como su nombre, como palabra en su nombre. Y ya, em, así hay también como el tesoro inca, sí, hay como es también el documental que vi sobre el tesoro de los incas. Eso también ya hay mucha conexión, especialmente aquí en Cusco se conecta su quechua con los incas, con los antepasados de los incas. Por eso ahora en el momento mucha gente quiere aprender más el quechua como que antes, porque hoy día hay ese orgullo con ese pasado muy de los incas, muy grandes, con mucha influencia también, tuvieron su imperio, por eso ya se sienten muy orgullosos aquí también en Cusco de tener ese pasado con los incas también. Eso influye también la identificación con el quechua que mucha gente tiene. Pues él pasa. Eso depende porque hay diferentes tipos de ancianos que hablan de diferentes tipos. Por ejemplo, hay ancianos que conocen como, como consideramos chamanes, pero más en el contexto de la medicina tradicional en los pueblos. Con esos aprendí también en la universidad más acerca de esa medicina tradicional y esos ancianos que tienen su conocimiento especial. Con ellos también puedo comunicar para aprender más sobre cómo practican su profesión. Y en general puedo hablar con la gente muy anciano o viejo, porque no hablan español. La mayoría de ellos solamente habla quechua y eso ayuda mucho porque no puede conversar con la gente que no, mucha gente aquí en Perú que no habla quechua, pero poder hablar el quechua también les ayuda para la conversación, poder ya conectarse mejor. Pero sí, hay ancianos que tienen como están considerados como expertos, y esos expertos como medicinales o en otros casos, esos tienen también una forma como una expertise, como una forma, no hablas de la misma manera con ellos, no como coloquial como con los demás, porque son expertos, obviamente, y es diferente. Pero la mayoría de la gente también, mi hija, sí puedo conversar con ellos. Es difícil también desarrollar porque no es la misma, no es lo mismo como cuando vas a las calles como en Francia hablando francés, todo el mundo te va a responder en francés. Pero quechua no es así, no es lo mismo. Pero cuando queremos de verdad aprenderlo, hay un camino para eso. Se puede encontrar gente en los pueblos. Siempre hay personas que quieren hablar contigo, que se sienten fascinación, que sabe su idioma.